Vamos a ver, que es que está aquí. Bueno, seguimos con los pilares de metafísica. Bueno, no pasa nada, todo es perfecto. Aquí. Y como ya hemos hablado del principio del mentalismo, hemos hablado también de tú puedes moverlo, tú lo mueves todo. Hoy vamos a hablar de Dios. Dios es el todo. Todas las cosas que existen, vistas como un solo ser. Dios es todo. Todas las cosas existentes vistas, todo lo que vemos a nuestro alrededor es Dios. Dentro del cuerpo de Dios están contenidos los seres humanos, el reino animal, vegetal, mineral, al igual que los elementos. El agua, la tierra, el aire, el fuego, en todas sus manifestaciones, los planos de existencia, sean estos visibles o invisibles, el planeta Tierra y los planetas de nuestro sistema solar. Más aún, los sistemas solares de nuestra galaxia y todas las galaxias del cosmos. Más aún, dentro del cuerpo de Dios está contenido aquello que no se considera existencia, llamado inmanifestación. No hay absolutamente nada que no sea Dios. No hay absolutamente nada que no sea Dios. Eso lo tenemos que grabar. No hay absolutamente nada que no sea Dios. Dios es trascendente, pero como es tan omnibarcante en su totalidad, Él contiene dentro de sí al ser humano. Todo ser humano lleva dentro una réplica en miniatura de lo que existe fuera de él. Por eso, como es dentro, es fuera. Todo lo que veo fuera que no me gusta, lo tengo dentro mío. Esta réplica se le llama microcosmo y es Dios dentro del ser humano. O sea, es lo mismo decir Dios inmanente. Así tenemos a Dios trascendente como microcosmo en todo y Dios inmanente como en microcosmo y está dentro del ser humano. Las dos formas de darse cuenta de Dios, tanto trascendente como inminente, son una e invisible, porque una está contenida dentro de la otra o al contrario también. O sea, igual está una dentro que al contrario igual. Hay una siempre dentro de la otra. Es importante tener claro que Dios, tanto inminente como trascendente, funciona siempre para el bien. Y es lo que se llama plan divino de perfección. El mal no existe. Realmente es así. El mal no existe. Es imposible que si Dios todo es todo y es perfecto, sostenga dentro de sí algo malo. Y si en él no existe el mal, no puede generarle mal ni daño alguno a ninguna otra de su creación. Es así. Todo lo que hace mal está creado por el hombre. Dios no lo ha creado. Dios es el bien y solo genera el bien. Por lo tanto, todo aquello de la mala suerte o el destino fatal no existe. Entonces te preguntarás, ¿por qué aquellas personas les dan el bien y otras el mal? Existen varios motivos que condicionan nuestras vidas y que no son siempre la voluntad de Dios, sino la voluntad del hombre. Porque el ser humano tiene libre albedrío y esto es la libertad de escoger lo que desea hacer en su vida, bien o mal. Yo puedo hacer algo, Olga iba a decir, yo voy a hacer algo, puedo hacer algo
tomar una decisión, porque tengo libre albedrío y puedo perfectamente, es lo que yo quiero, lo voy a hacer y lo hago, ¿no? Pero las consecuencias también son mías. Yo no puedo luego echarle la culpa a nadie porque nadie la tiene. La única culpable soy yo. Culpable tampoco me gusta, responsable, dejemos la culpabilidad. Pero si yo, por eso aquí dice, la persona puede elegir, bueno, lo que quiere en su vida, usar la energía bien o la energía mal, pero es cosa de ella, es cosa de la persona. Dios es el bien y solo genera el bien. Por lo tanto, todo aquello, bueno, lo que ya he comentado antes, ¿no? Solo lo que te ha pasado, te pasa y te pasará en la vida, es la de los demás. Está originado por 4 factores: la mente, el karma, el perdón y el plan divino. Solamente puede ocurrir por esas 4 cosas. Lo crea tu mente, sea un karma, que no perdones, tenga resentimiento o que sea algo que te lo mande por el plan divino. Sea algo, un plan divino, un aprendizaje. Dios en metafísica comienza e idealiza todo su estadio, ¿no? Su estudio, ¿no? Comprendiendo y poniendo en práctica la divina presencia de Dios, porque al realizarlo en la máxima finalidad, por ello, lo primero que es saber dentro de la fe su enseñanza. ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? Dios en la vida una, el gran sol espiritual central, el origen, la fuente, la generación, la voluntad, la sabiduría, el amor, presente en cada ser humano y en la que existe, abarcándolo absolutamente todo. Dios en la vida es, digamos, nuestra divinidad, está dentro nuestro. Dios es todas las cosas existentes, vistas solo como un solo ser, incluso aquello que no se considera existencia o inmanifiesto. Dios es energía, está en todo lo divino, en lo espiritual, como en lo material. No hay nada que no sea Dios. Dios es lo más metafísico que hay. Todos saben que existe su existencia y no se ve ni se toca, pero que existe en sus 7 aspectos y todas sus formas, manifestaciones. Eso está ahí. Existe. La enseñanza espiritual de metafísica comienza en la divinidad, en la divina presencia de Dios, que es el estado de la manifestación más alta y bello, puro y perfecto, donde solo existe el concepto inmaculado de todas las cosas. Se cumple el plan divino de la perfección y se vive en estado de gracia, en armonía con el cielo y donde hay libertad, la que se manifiesta por medio del libre albedrío. Pero es así, ¿no? Se cumple el plan divino en la persona, el concepto inmaculado, todo es perfecto. Se está en estado de gracia cuando uno está en Dios. Los seres humanos hemos venido a la tierra a disfrutar de todo esto. ¿Y por qué no se manifiesta? Porque hay mala voluntad, ignorancia, odio, fealdad, mentira, enfermedad, pobreza, opresión y rencor. Por todo eso no se manifiesta. De eso precisamente trata toda la metafísica y de la forma de liberarse de todo lo que te impide manifestar lo que es Dios en la tierra. Si yo me enfermo es algo que Dios no lo ha generado mi mente.
si yo me tengo que observar, ¿no? ¿Qué es lo que está generando lo que me está pasando? ¿Y por qué? Es así, la vida es magnífica y solamente tenemos que vivirla. Hola, Yubiri Bella. A nivel de conocimiento que tienes de Dios, es muy importante, ya que la influencia sobre todas las cosas que te suceden en la vida. Cuando sabes correctamente quién es Dios y haces las prácticas de su presencia. Es así, no solamente saber que Dios existe, sino voy a practicar lo que le enseñó. La totalidad de sus asuntos comienza a marchar estupendamente si lo desconoces y no sabes aplicar sus aspectos. Así es. Tu vida puede ser un desastre. Si realmente, bueno, tú piensas que cuando comienzas a no aplicar sus aspectos, a no hacer las cosas como la metafísica te lo está enseñando, no la metafísica, digamos que hay muchas enseñanzas que te enseñan lo mismo que en metafísica. Nosotros hablamos de Ho'oponopono y habla más o menos de lo mismo. El Reiki te habla de lo mismo, o sea que más o menos toda la enseñanza espiritual te habla exactamente de igual. Hola, Belki Bella. Si tú no aplicas esos aspectos de Dios, tu vida puede ser un desastre totalmente. Si no perdonas, si estás guardando, y os puedo asegurar, yo tengo una amiga que tiene exactamente 5 años más joven que yo y parece que tiene por lo menos 18 años más que yo, pero vive amargada, vive guardando resentimiento a todo el mundo. Y por mucho que le digas que perdonen, no perdonan, no olvidan a la persona a la que le hizo, bueno, supuestamente le hizo algo, ¿no? Pues no, hay que perdonar, hay que decir, bueno, vale, no por la otra persona, es por ti. Dios no es un concepto mental, ni un set en atromórfico. No se asoma a una nube para dirigirnos caprichosa o arbitrariamente, viendo a quien alguien premia o alguien castiga. Dios no castiga a nadie, absolutamente a nadie castiga. No pensemos que yo me acuerdo cuando era más pequeña, pensaba que, bueno, que eso, ¿no? Que Dios te podía castigar. De hecho, cuando te portabas mal, yo me acuerdo, mi madre decía, cuando vayas a la iglesia a confesarte, te va a echar el cura, te va a echar confesionario encima. Bestia, ¿no? Realmente no es así. Dios no te castiga. ¿Qué padre castiga a un hijo de cualquier manera brutal cuando ha hecho algo? Nadie. Cada religión concibe a Dios de acuerdo a su estado de conciencia. La gente ha concebido a Dios como lo que expresa los libros, el gurú o el sacerdote, sin reflexionar, sin estar consciente, y muchas veces esto no ha sido lo más favorable. Muchas veces en la religión, por ejemplo, yo me acuerdo, he visto películas, ¿no? Que te casaba el marido, la mujer por lo que fuera, o el marido muy infiel, y ya como te has casado no te puedes separar porque Dios te unió. No, Dios no te unió. Cuando tú vas a la iglesia dice lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, no perdona. En la iglesia lo ha unido un hombre, no los ha unido Dios.
Cuando realmente una persona la une Dios, no la separa nadie. Aunque se case por la iglesia, por el juzgado o no se case, porque los ha unido Dios. No los separa nadie. Puede estar seguro de que no los separa nadie. Porque los ha unido Dios. Pero realmente lo otro no. El cura, por muy santo que es, que yo lo respeto perfectamente, no deja de ser, es un hombre que tiene unos estudios, que tiene una formación y que tiene esa formación de casar, como yo tengo mi formación de iniciar en Reiki, como el otro tiene su formación de hacer otra cosa. Exactamente lo mismo. Pero esa palabra no funciona. Eso de lo que Dios separa, que no lo separe el hombre, eso en la iglesia tenía que dejar de decir, porque realmente cuando tú vas a la iglesia a casarte, quien te une es un hombre, no es Dios. Mucha gente que va a la iglesia sin estar enamorados. Se casan por compromiso, se casan porque los padres los obligan, o se casan por 1000 cosas. Y no hay amor. Por lo tanto, no los ha unido el Dios, los ha unido un hombre. Y es así, no hay otra. Pero el que se nos cayó, a ver si sube y la dejamos subir. Otra vez. Bueno, vamos a dejar a Belki. Belki, te has caído, intenta subir y saludas y sigues tú. Quedan unas 9 páginas. Te dejo en mi sube a ver si se te escucha a ti. Luego todo esto que sabes que está grabado. Te dejo en mi sube. ¿Me escuchan? Es que estabas hablando de lo de la iglesia y ahí ya no te escuché más. Estabas ahí en pantalla, pero no te escuchaba. Buenas noches, Carmen. Buenas tardes y bendición, Mavi. Buenas tardes y bendición, Yubirit. ¿Continúo yo? Ah, bueno, les contaré a mí. Yo era fanática, y no porque mis padres, mi mamá y mi papá estuvieran metidos en la iglesia. Mi mamá en su juventud sí estuvo metida en algo que llamaban las hijas de María y todo eso, se casaron por la iglesia, pero ellos no eran que yo dijera que iban metidos en la iglesia cuando era Semana Santa, que iban a las procesiones, pero no era una cuestión así. Más bien yo me imagino que fue algo que era en mi condición espiritual interna. Yo sí iba a misa con mi abuela, después iba con mi tío padrino, y bueno, y fíjese que después adolescente fui catequista, aún yo trabajaba y daba catequesis, fui del coro parroquial,
fanática, metida en la iglesia, en todos los grupos, en el coro, en las procesiones. De hecho, cuando comenzó la relación con, yo no estaba como enamorada, inclusive mi mamá le decía a quien fue mi esposo, en ese momento todavía no éramos como novios como tal, bueno, Ibel, que bueno, allá debe estar en la iglesia. Mire, menos mal que usted apareció, pues yo pensé que esa muchacha se iba a quedar para vestir santo. Fíjese que esa era la grabación, ¿no? ¿Y qué pasó también con el tiempo? Eso que dice Carmen, que era tan fanática, fanática de las confesiones, de cómo daba catequesis, que después yo empecé a tener como un choque espiritual, un choque personal en el sentido de que yo empecé a ver otras cosas en la universidad. Entonces yo siempre consideraba que si hacía tal cosa que hacían mis compañeros, a mis amistades, o inclusive tener un novio, para mí era un pecado mortal y yo me tenía que confesar, ¿entiendes? Sí, me afectó mucho, por muchos años, aún casada, me afectó mucho el haber estado metido en todo eso, como dice Carmen, me afectó mucho emocionalmente y espiritualmente. Muy, muy, muy. Y pasaron los años, y empecé las enseñanzas, estas metafísicas, espirituales, y aún así, eso es una de las cuestiones que he tenido que trabajar mucho porque esas grabaciones están ahí. Bueno, lo primero que debes saber y grabar muy bien en tu cabeza y sentimientos para toda la vida se desprende de un paisaje de Génesis de la Biblia donde el Señor afirma. Y vio Dios el mundo, no, y vio Dios, y creó, yo creo que recuerdo la misma cuestión de haber estado como catequita. Dios, o sea, dice así, me recuerdo, Dios creó el mundo, creó todo y vio que todo era bueno. Apréndetelo y aplícalo en todo. En Dios y en su creación no existe mal. Lo que pasa es que cada religión, como vamos a leer después, da su propia explicación y toma cada uno, así como cuando hablamos de los símbolos de Shokurei, que cada quien le da su interpretación y lo maneja a su manera. Él no genera mal ni daño alguno, pero el Dios que nos enseñaron era ese, un Dios castigador, el miedo, el temor. El deseo de Dios siempre es el bien, el cumplimiento del plan divino de perfección. Y para que tú seas feliz cuando lo necesites, puedes afirmar, Dios desea el máximo bien para mí. Eres un príncipe o una princesa. Eres un hijo de Dios, que es el rey de la naturaleza, por lo tanto, eres el príncipe o princesa con poder y autoridad real. Y por el uso de tu libre albedrío puedes componer cómo ha de ser tu mundo en la perfección. Fíjese todo lo que ha pasado, como dice ahora, todo nada es oculto. Fíjese lo que ha pasado con los años dentro de las mismas religiones, todo lo que ha pasado en diferentes países, pero todo es como Dios tratando de que aflore la verdad, porque él dice, eso no es la esencia mía, esa no es la esencia de Jesús, esa no es la esencia de la Madre Divina. Y fíjense cómo, inclusive cuando yo estaba en los grupos, a mí sí me llamaba la atención, pero yo en ese momento no lo entendía, porque yo era catequista, pero aparte de eso también estaba en el coro, y había una división entre los grupos. Y, y después inclusive a nivel familiar, vi que en mi familia había cosas que eran personas que eran de la sociedad, de diferentes sociedades que tiene la iglesia, pero de repente ellos hacían cuestiones y yo no entendía eso y no lo entendí, no lo comprendía hasta que con los años, cuando entré en todos estos conocimientos, tuve que trabajar mucho eso, el perdón, el sanar eso, no fue fácil, ¿entiendes? Entonces, y todavía uno sigue sanando. Em, una persona llena de amor no hace sufrir al ser que ama. Y Dios te ama inmensamente, por eso es incapaz de hacerte padecer. Dice Jesús, ¿qué hombre hay en vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dávidas a vuestros hijos, ¿cuándo más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que la pidan o a los que le piden?
En cada situación menor que la armonía, la excelencia, la salud, la opulencia y la perfección de di, esto no es la voluntad de Dios para mí ni para nadie. Yo soy un hijo de Dios, puro y perfecto, y no acepto nada menor que la perfección de Dios. E inclusive yo pertenecí a muchos grupos que se decían de la nueva era y muchas de esas cuestiones a mí me crearon ruido, me afectaron mucho. Todavía no estaba en nada de esto de expandiendo ni en otras cosas. Pero bueno, me imagino que eso fue necesario para aprender, desaprender y bueno, y sanar. Decreto, vamos a decir, muchachas y muchachos, que después oigan el video. Yo soy el príncipe y no acepto en mi reino la maldad, el desorden, la ignorancia, el odio, la fealdad, la enfermedad, la vejez, la pobreza ni la muerte. Dios inmanente y Dios inmanente y Dios trascendente. Dios inmanente y el Dios trascendente son dos formas de abordar el conocimiento de la realización de Dios para su estudio y comprensión. Dios inmanente. Dios inmanente es Dios dentro de cada dentro de cada uno, dadas dentro de cada dada ser humano, bueno, entre cada ser humano, o en el microcosmo, como el Cristo interno o la chispa divina. Yo decía, bueno, últimamente aquí, bueno, y Yubiri también lo debe haber visto aquí en Caracas, bueno, yo sé que en otros países lo hay, personas que antes le decían mendigo, antes le decían otro nombre, ahora le dicen personas en situación de calle. Y yo a veces veo lo que ellos hacen, viven de la basura, bueno, consumen sustancias, no son las mejores, hacen cuestiones que uno las ve y entonces yo digo, Dios, cada una de esas personas tiene su Cristo interno, eso, tiene su chispa divina, lo que pasa es que está bloqueado por la oscuridad que dentro de su libre albedrío que decidió su espíritu. Y a veces uno trata de hacer el trabajo de como de luz hacia esas personas. Pero a veces uno está rodeado tanto como de familia, la familia, vecinos, en la calle. Wow, no es fácil. No es fácil porque a veces te cuestionan, ¿no? Entonces a veces es un trabajo que uno tiene que hacer como en silencio. Am, Dios, con toda su inmensidad, infinitud, bondad y deseo de hacerte feliz, está dentro de ti. Tú puedes pasar y meditar. Yo soy la presencia de Dios dentro de mí. Claro, para los que tenemos, hay unas personas que tienen más tiempo, otras tienen menos tiempo, ¿verdad? Yo me considero que todavía estoy, a pesar de que en algunas cosas pudiera decir que no tengo tantos años en esos cambios, porque yo vine a hacer cambios de aprender estas cosas en el año, ¿qué les digo yo? Eh, Después del año 2000, algo así más o menos. A pesar de que yo en el 1988, en vista de que tenía ciertos malestares que los médicos no me encontraban nada, fui cayendo en sitios que no era nada, nada de estas, sino que eran como dicen, el otro lado, es como cuando uno va buscando las cartas, las cuestiones astrológicas, las cuestiones, sitios esotéricos, bueno, Dios me puso en esos sitios para ir viendo, pues. Pero eso también a mí me traía un conflicto, porque yo decía, bueno, no entiendo esto, pero esto no es de Dios, o de repente te daban a entender que sí era de Dios. Bueno, ustedes se imaginan, bueno, porque, y a veces fui a otro sitio que no era la religión católica, sino otra religión. Pero Dios, yo después entendí que era necesario estar en todos esos sitios para conocer. Así como hemos estado en diferentes enseñanzas nosotras, ¿verdad? Eso lo puedes decretar cada vez que te acuerdes para irte acostumbrando a la idea que Dios esté. Ajá, eso, ese trabajo es fuerte. Dios trascendente. Dios trascendente es Dios en el macrocosmo, como el gran sol espiritual central.
Dios inmanente y Dios trascendente son unos e invisibles, porque Dios inmanente está contenido dentro del Dios trascendente. Qué bonito esto. Y al contrario, el Dios trascendente está en el Dios inmanente. Inmanente. Qué bonito esta enseñanza de hoy. Que la tenemos. Estas cosas las tenemos dentro de nosotros. Lo que pasa es que, bueno, está la memoria borrada y es el despertar. Aquí en la enseñanza de hoy nos proponen un ejercicio de sanación. Vamos a ver, muchachas, Mavi, Yubiri, bueno, Carmen y yo, y después las personas cuando vean el video lo hagan también. El poder de Dios sana mi cuerpo. La sabiduría divina hace que todo mi organismo funcione perfectamente. El amor divino inunda mi ser y me hace curar y avanzar. Mi cuerpo es purificado de toda aflicción. Los poderes más salutíferos del universo inundan mi ser. La paz de mi alma es la fuente de mi salud. Perdono a todos los que me han hecho mal y yo también diría, y perdono, pero también pido que me perdonen a todo el que yo en vidas pasadas o esta vida le haya podido hacer algún mal y que bueno, como uno no tiene ese estado de conciencia, por eso es que uno hace el perdón. Este es el principio de mi sanidad. Yo soy un hijo de Dios puro y perfecto, o yo soy una hija de Dios pura y perfecta, y no tengo por qué heredar enfermedad, porque Dios no se enferma, yo soy salud. Del libro de la espiritualidad dinámica, Rubén Cedeño. Última, por cierto, estos días han puesto publicaciones en Facebook y en todas las redes de eso, de que, porque se acuerdan bueno, yo menos que Carmen, que ha estado en tantos talleres, en tantas cuestiones también, o Yubiri, Mavi, este, que se acuerdan cuando a uno le decían, no, porque en tu familia son diabéticos, e inclusive los mismos médicos lo reforzaban. Ese es como cuando a mí yo fui a que me vieran lo de las piedras en la vesícula y, y para mí fue impactante esa consulta que fue el año pasado. Yo salí de ahí toda impactada, porque fíjense ustedes que a pesar de tener conocimiento de eso, yo me bloqueé y él decía, el doctor, alguien en su familia ha sido operado de tal cosa, en su familia alguien ha tenido cáncer, de qué murió su mamá, su papá, y entonces la persona, yo había ido para que me viera la cuestión de la vesícula. Bueno, usted tiene que pensar en hacerse un examen de eso, o sea, fíjense usted el mismo médico y así pasa con otros médicos que yo iba, que uno, si uno tiene ahorita determinados malestares, es porque en tu familia eso es una herencia. Claro que hemos aprendido, hay cuestiones que están como una predisposición o eso, pero sí se da esto que acabamos de leer, que uno puede revertir esa. Oración pensando en Dios, Rubén Cedeño, libro de los pilares de metafísica. Pensando en Dios, cierra los ojos y declara con toda tu concentración y fe la divina y todopoderosa presencia de Dios asume este momento el mando y el control de mi vida, mi mundo y esta situación, resolviendo, trayendo el milagro y la perfección que más hacen falta para que la armonía se restablezca inmediatamente. Gracias, Padre, porque esto ya se cumplió. Cada ser humano es un ser, es un sol de luz, irradiando una cualidad de Dios específica para bendición de su prójimo. Yo soy espíritu divino en Dios vivo. Me muevo y tengo mi ser. Yo soy parte de la autoexpresión de Dios y por eso expreso perfecta armonía. Así es como dice Yubiri, somos libres. Yo soy el corazón de Dios y ahora produzco ideas y cometidos que jamás han sido producidos con anterioridad. Saint Germain. Ay, gracias, gracias, gracias Carmen por este material tan maravilloso.
Gracias, Mavi, gracias, Yubiri, porque estamos en este reencuentro diario en las diferentes enseñanzas, aprendiendo, desaprendiendo lo que de repente, bueno, nos tocó aprender, pero desaprendiendo para aprender cosas nuevas y sanar. Gracias, gracias en nombre de Carmen y mío. Qué agradecimiento tan grande estar aquí. Gracias, Dios. Gracias a todos tus ayudantes por así permitirlo. Gracias, Belkis, Yubiri, Mavi, por estar, y a todas las personas que me escuchen que nos escuchen a través de Facebook, a través de WhatsApp, a través también de Telegram. Muchísimas gracias a todos. En YouTube también, que lo subiré a YouTube. Así que gracias a todos por los que, bueno, nos escuchen. Espero que os haya servido a todos y nos vemos mañana con nuestro tutorial de Reiki. Bendiciones para todos.